estamos analizando lo que es la iglesia del Nuevo Testamento. La pregunta siempre viene en nuestras mentes, ¿verdad? Y es necesario que cada uno de nosotros tengamos respuestas de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Cómo es que podemos llegar a entender, o debemos llegar a entender la razón por qué alabamos y glorificamos a Dios en este lugar? Tener la convicción, ¿verdad? Decíamos la semana pasada en cuestión de la iglesia, del Nuevo Testamento, poder entender lo que Dios espera de nosotros. Estoy adelantándole porque todo esto ya lo vimos. Y vimos la parte de lo que es la iglesia. La iglesia, ¿verdad? Que es la parte que todo el mundo se concentra. ¿Y por qué? Bueno, porque mirábamos, ¿verdad? Que todo es gratuito y nos enseña quién es Dios. La iglesia nos enseña quién es Dios y cómo es que todos en el mundo llegan a vivir solamente de esta parte, que es quién es Dios. Sabemos que la palabra iglesia significa eclesía y la encontramos 114 veces en el Nuevo Testamento. Lo que significa fuera llamada, y hablábamos de las tinieblas y mencionábamos, ¿verdad?, la semana pasada por qué Pablo menciona en Colosenses 1:13, por qué Pablo menciona las tinieblas, ¿verdad? Y cómo es que llegué al entendimiento en mi parte. Es porque llegamos a un área de confort como cristianos, que nos enfocamos solamente, ¿verdad? Y pensamos, puse el ejemplo cuando usted está en su casa, muchas de las veces ya no tiene ni que prender la luz, usted camina y camina por donde sea en su casa y tiene la confianza, ¿verdad?, de que está haciendo las cosas correctamente. En el cristianismo igualmente, llegamos a tener una confianza porque tenemos tantos años de ser cristianos y pensamos, ¿verdad?, que ya estamos haciendo todo bien. Y no es hasta que llegamos a la luz que nos damos cuenta, ¿verdad?, que tenemos ciertas cosas que mejorar y hay oportunidad de hacer las cosas mejor. Decimos y mencionábamos que la iglesia, ¿verdad?, es la parte que nos enseña quién es Dios. Bueno, ahora vamos a analizar lo que es la parte, lo que es de Cristo. Y mencionaba la semana pasada por qué iglesia de Cristo, ¿verdad? Yo sé que usted se ha hecho la pregunta, ¿por qué Cristo? ¿Por qué no Jesucristo? ¿Por qué no Hijo de Dios? ¿Por qué no el Cordero? ¿Por qué no todos estos títulos que podemos ver alrededor de nosotros en los lugares que hemos estado, ¿verdad? Que son nuevamente títulos que son doctrinales, vamos a decirlo así, porque los encontramos en la Biblia. Pero ¿por qué iglesia de Cristo? ¿Por qué la iglesia del Nuevo Testamento debe y tiene que llamarse iglesia de Cristo? Que es la parte que yo me puse a enfocar un poquito más. ¿Por qué? Porque nos enseña la palabra iglesia, la palabra Cristo, ¿verdad?, nos va a dar a responder esta pregunta, que es bien necesario que la entendamos. ¿Qué quiere que yo haga? Y esta es la parte que el mundo tristemente no quiere estar. Es la parte en la cual el mundo no quiere enfocarse. ¿Por qué? Porque esta parte, la de Cristo, nos demanda a nosotros algo. Esa es la razón por qué el mundo no quiere esta parte. Por qué el mundo prefiere poner títulos, ¿verdad?, que sigan diciendo quién es Dios, y no títulos que nos van a demandar a nosotros lo que Él espera de nosotros. Este es el tema central de la Biblia. Si alguien le pregunta cuál es el tema central de la Biblia, va a ser ¿verdad? ¿Quién es Dios y qué quiere que yo haga? En otras palabras, ¿verdad? Eso es lo que cualquier texto que usted lea de la Biblia siempre va a contestar estas dos preguntas. Siempre nos va a decir quién es Dios y qué espera de nosotros. Entonces, Cristo, la palabra Cristo, ¿verdad?, es una palabra importante. ¿Por qué? Porque nos va a demandar a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer, que es necesario que hagamos, ¿verdad? Allí en lo que es obediencia. Juan capítulo 14, versículo 15, ¿qué dice ahí? Juan 14, 15. Yo sé que muchos, ¿verdad?, lo hemos leído muchas veces, hemos tenido diferentes tipos de estudios, pero noten ustedes, ahí en Juan 14, 15, que es la palabra, ¿verdad?, que nos demanda obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Así es.
¿Cuánta gente no dice que ama a Cristo? La mayoría, ¿verdad? Especialmente los que están, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Tú le preguntas, ¿amas a Cristo? Claro, claro que yo amo a Cristo. Pero lo amamos de una manera en la cual queremos todo gratis. Queremos todo gratis en esa parte, ¿verdad? Y podemos hasta decir, no, hermano, Cristo mora en mi corazón. Yo amo a Cristo. Yo y Cristo, mire, uno somos, ¿verdad? Pero luego le dices, ok, hermano, si usted ama a Cristo y Cristo demanda obediencia, ¿por qué llegó tarde? ¿Verdad? Bueno, hermano, Cristo entiende, ¿verdad? Y empieza el hermano a decir, ¿verdad? Cristo entiende, hermano, él entiende que, ¿por qué no estuvo a los servicios el domingo pasado? Bueno, Cristo, y empiezan a decirlo, Cristo entiende, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque nuevamente todos lo quieren gratis. Que convenga. Que sea gratis, ¿verdad? Que sea gratis, que sea gratuito. Pero ya cuando vemos acá en cuestión de obediencia, la obediencia demanda algo de nosotros. Y cuando demanda algo de nosotros es cuando nosotros decimos, oh, espérate. Bueno, déjame ver si puedo, ¿verdad? Empezamos a decir, déjame ver si tengo tiempo, déjame ver déjame lo consulto primero con mi esposa, con mi esposo, y en fin, ¿verdad? Empezamos a poner diferentes peros, ¿verdad? Que es lo que vemos nosotros en cuestión de esto. Entonces, yo sé que están muy chiquitas las letras, pero lo estoy explicando para que así también lo tengamos. La palabra cristianos es bien necesario que entendamos esto. ¿Por qué Cristo? Porque Dios nos dio un nombre y es la palabra cristianos. ¿Cuántas veces creen que encontramos la palabra cristianos en el Nuevo Testamento? Y yo sé que muchos ya se lo saben. Y se lo saben, díganlo. ¿Cuántas veces encontramos la palabra cristianos en el Nuevo Testamento? La palabra iglesia la encontramos 114 veces. ¿O digo un número? A ver, hermano Herrera, ¿cuántas veces? Lo voy a poner ¿cuántas veces piensa usted que encuentra usted, y vamos a decir en la Reina Valera, ¿verdad? Porque voy a decir, no, ¿en qué versión, verdad? No, en la Reina Valera. ¿Cuántas veces encontramos la palabra cristianos? A lo mejor no se ha puesto a investigar, ¿verdad? Pero un número. No sé con cuántas veces. Pues digo un número que usted piense. Puede ser más, puede ser menos. 100. Manos santos. Yo sé que una vez lo dijo allá, por primera vez fueron llamados cristianos. Una vez. A ver. Más que una vez. Más que una vez. Ok. Mateo, ¿cuántas veces crees? Creo 2. 2. Hermana, cuando digo hermana Herrera, yo casi me enfoco en la hermana Herrera. No, hermana Herrera, ¿cuántas veces crees de que encontramos la palabra cristianos en el Nuevo Testamento? 20 veces. ¿Se ven ustedes que a veces cuando oímos palabras, en vez de no investigamos, ¿verdad? Y porque las oímos y pensamos que, ok, pero realmente son 3 veces. 3 veces que encontramos la palabra cristianos en el Nuevo Testamento. 3 veces. Wow, ¿verdad? Yo cuando me di cuenta de esto, que me puse a investigarlo y que me di cuenta, dije, wow, yo también tenía en mi mente, hermano, 100, 200, 300 veces, porque oímos la palabra cristianos desde que venimos a la iglesia, ¿verdad? Y yo también estaba como, wow, o sea, cuando vi 3 veces, no puede ser. No puede ser que nomás 3 veces y busqué en otras versiones y nomás 3 veces. Es interesante. Y dije, ok, si nomás son 3 veces, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar a mí con esas 3 veces? Es interesante. Y fue donde yo también me puse a investigar. Dije, bueno, ¿verdad? Es necesario entender esto. ¿Por qué? Porque Dios, cuando habla Dios, es triste que a veces no ponemos atención, pero Dios dice muchas cosas en volúmenes pequeños.
Y a veces pensamos que Dios tiene que decirlo en volúmenes grandes para que diga, ah, no, esto es lo que quería Dios. No. Cuando hablaba las cosas Dios, vamos a decir como en Éxodo 20, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Sabemos que no eran nomás 10 mandamientos, pero en esos 10 mandamientos Él habló bastante, ¿verdad que sí? Dijo mucho en esos 10 mandamientos. Entonces, en la palabra cristianos, igualmente. ¿Y por qué cristianos? Bueno, es simple. Porque si fuera Jesucristo, no está mal decir Jesucristo, pero entonces nosotros tendríamos que llamarnos ¿qué? Jesucristianos, ¿verdad que sí? Si fuera llamado Cordero, Iglesia del Cordero, ¿cómo tendríamos que llamarnos nosotros? Corderitos. Vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, es simple. A veces que nos queremos enfocar tanto. Si usted se pone en los luteranos, ¿por qué se llaman luteranos? Es simple. ¿Quién fue su creador? Martín Lutero. ¿Se fijan ustedes? Entonces, ahí está la clave. Entonces, pero aún así, ¿verdad? Usamos la palabra cristianos muy abiertamente también. A cualquiera. Bueno, somos cristianos, todos somos cristianos porque somos nacidos aquí en el mundo. No todos somos cristianos, porque si Dios especificó algo con la palabra cristianos, quiere decir que no todos somos cristianos. Solamente aquellos, nuevamente, que obedecen lo que Dios está pidiendo. Esos son los cristianos. Los que tienen obediencia, los que van a hacer las cosas que Cristo pidió que hicieran. ¿Se fijan ustedes? Es importante esto saberlo. Porque si no, todos los que están allí son cristianos, todos están bautizados. Espérate, sí. Tal vez todos hemos obedecido el Evangelio, hemos recibido algo gratuito, pero no todos somos cristianos. Porque la palabra cristianos demanda algo, demanda obediencia. Y esto es de parte de todos. Nosotros demandamos obediencia de los ancianos, de los diáconos, de los predicadores, pero ya cuando llegamos a los miembros, bueno, nosotros tenemos un poquito más de flexibilidad, decimos, ¿verdad? No, en el momento que obedecemos el Evangelio, todo lo que es trasladado de las tinieblas a su luz admirable, se nos demanda una obediencia. No importa si eres anciano, eres diácono, si eres cristiano, ahorita vamos a ver qué es lo que demanda Dios con esta palabra de cristiano. En primer lugar, la encontramos, ¿verdad? La encontramos, vamos a decirlo aquí, en Hechos capítulo 11, versículo 26, que el hermano Santos Martínez estaba mencionando, la primera vez. Hechos capítulo 11, versículo 26, si alguien quiere leerlo, por favor. Y se congregó ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Algo bien interesante en este aspecto, en estas cosas de Dios, ¿verdad? Nuevamente, nosotros leemos los capítulos de una manera de hechos muy, muy simple, ¿verdad que sí? Pero realmente, para cuando se les llamó cristianos por primera vez, voy a ponerlo aquí, una nota para que tengan, fue en el año aproximado, nuevamente, después de Cristo, el año 42 después de Cristo. Tal vez su Biblia puede decir 43, 44, en fin, los años siempre van a ser aproximados. Pero el año aproximado es en el año 42 después de Cristo. Si usted se hace la pregunta, el año 42 después de Cristo, yo me hice la pregunta, ¿cuándo se estableció la iglesia? ¿En qué año? ¿Se fijan ustedes? En el año 30, vamos a poner aquí, 30, 33, ¿verdad? Fue que se estableció la iglesia. Ahora, si usted es bueno para matemáticas, y aunque no sea bueno, ¿verdad? No está tan larga la cuenta. Se tomó aproximadamente ¿cuántos años para que se les llamara cristianos por primera vez? 9 años, vamos a decirle.
9, 10 años, vamos a decirlo así. ¿Se fijan ustedes? 10 años aproximados para llamárseles cristianos por primera vez. Y es interesante porque, y nuevamente, yo me hice la pregunta, ¿por qué Dios se tardó tanto en decirles cristianos? Y yo estaba constantemente preguntándome, ¿por qué se tardó tanto tiempo Dios en llamarles cristianos por primera vez? No se tardó. ¿Me entienden? Sino que vemos nosotros, ya cuando podemos investigar, en el capítulo 10, ¿quién viene a existencia en el capítulo 10 de Hechos? ¿Quiénes eran? Ok. Cornelio, ¿se fijan ustedes? En el año 30-33 eran los judíos que estaban obedeciendo el evangelio. ¿Se fijan ustedes? En el año 42, en el año 42, ¿verdad? ¿Quiénes obedecieron el evangelio? ¿Quién representa a Cornelio? ¿Qué nación? Gentiles. Exactamente. A los gentiles. ¿Se fijan ustedes? Entonces, sí, como dice el hermano Santos, Dios no se tardó, sino que estaba esperando el momento en el cual los gentiles y los judíos se unieran. Unidad. Y eso es lo que significa ahí en Hechos capítulo 11, versículo 26. Amén. Hasta que no hubo unidad de ambos pueblos, es cuando Dios les llamó cristianos por primera vez. Eso es lo que nos enseña la palabra cristianos la primera vez. Entonces tiene que haber unidad en su pueblo. No puede haber desunidad. Tiene que existir unidad. Y usted puede poner infinidad de textos, ¿verdad? Como analizamos que es 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Pablo les demanda algo muy importante, ¿verdad? Y les ruega. Os ruego, hermanos, ¿verdad? Que hay entre vosotros, ¿qué? Unidad. ¿Por qué? Porque la unidad era bien importante. ¿Qué estaba sucediendo ahí en Corinto? Unos hermanos decían que eran de quién? De Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro. Y Pablo les dice, ¿quién de nosotros murió por ustedes? Esa fue la pregunta de Pablo, ¿verdad? ¿Quién de nosotros murió por ustedes? Entonces, si Cristo murió por ustedes, porque si eres de Pablo, te tienes que llamar Paulino, ¿verdad? No cristiano. Si eres de Pedro, te tienes que llamar Pedrino. ¿Se fijan ustedes? No cristiano. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, si Cristo murió por ti, entonces tú no tienes por qué seguir a las personas. Amén. Tenemos que estar unidos ¿en quién? Cristo. Eso es lo que nos debe unir. A lo mejor tenemos diferencia de pensamientos, de colores. A lo mejor al hermano Luna le gusta el color azul, a lo mejor al hermano Santos Martínez le gusta el color rojo, a lo mejor, en fin, tenemos diferencias en colores. Pero lo que nos debe unir es Cristo. ¿Por qué? Porque los colores no importan. Y eso es lo que estaba sucediendo en Corinto. Estaban siguiendo las diferencias de opiniones. No, a mí me gusta más como predica Pablo. No, a mí me gusta más como enseña Pedro. No, Apolos fue estudiado en las... O sea, no, seguimos a Cristo. Y eso es lo que nos debe unir. Y por eso Dios esperó hasta ese momento. Por eso Pablo explica, ¿verdad? Pablo lo explica esto. Noten ustedes allá en Efesios. Fíjense. Porque es necesario, hermanos y amigos, ¿verdad?, que entendamos esto. Si usted no mira esta unidad dentro de la iglesia, en el capítulo 4, es el ruego del apóstol Pablo a la unidad. Fíjense en lo que está explicando. Vamos a anotarlo desde el versículo 1 y voy a leerlo para que así entendamos cómo es que Pablo quiere ayudar a Timoteo como predicador y quiere ayudar a la congregación de Éfeso para que todos estén en la misma página. Igualmente nosotros aquí en la Empire Central tenemos que entender lo mismo. Dice Pablo, yo pues,
preso en el Señor, os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjense, no le está hablando a una persona, le está hablando a los cristianos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros. ¿Cómo? ¿O en qué? ¿Qué dice ahí? En amor. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante es esto. Dice soportándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque va a haber diferencias de opiniones. Créanme, va a haber bastantes diferencias de opiniones. En cuestión de cómo limpio yo las bancas, cómo las limpia usted. En cuestión de que si le gustan a usted los frijoles o no le gustan a usted los frijoles. En fin, ¿verdad? Va a haber diferencias de opiniones en todos los aspectos. Pero, si nos amamos en el amor de Cristo, vamos a entender. Vamos a tener el amor que Dios espera de nosotros para poder comprender cómo debemos de trabajar juntos. Esto es lo importante. Fíjense lo siguiente. Solícitos. ¿En qué? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué implica solícitos? ¿Qué implica esto? ¿Que lo va a hacer nada más los domingos? Solícito implica que todos los días, mientras usted esté vivo, tiene que amar a sus hermanos. A lo mejor aquí no decimos nada, pero ya no vamos en el vehículo, nos mascamos bien mascados los hermanos, ¿verdad que sí? Bueno. Hermano, es importante conocer que al amar a tu hermano implica cuando tu hermano te da un dulce, un café, lo quieres tanto, pero también cuando está de mal. Te da una crítica. Te da una crítica. Sí. 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 Es cuando debes de amarlo también. Sí. Entonces el amor abunde Sí. en nosotros para sobrevivir ese problema. Así es. Porque la paz, hermanos, no es con el hermano. No. La paz es con Cristo. ¿Quién mira nuestros corazones? ¿Se fijan ustedes? Cristo es el que ve nuestros corazones. Entonces, si yo digo algo de mi hermano o de mi hermana, es como aquel borracho, ¿verdad? Que se esconde de todos para que no lo miren tomar, y luego le da el trago a la botella. ¿A quién le da la cara? Se esconde de todos, pero ¿a quién le da la cara cuando le da el trago a la botella? Dios. Entonces, ¿de qué te sirve? Entonces, por eso dice Pablo, solícitos, fíjense, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Tienes que cuidarte bastante. Tienes tú que cuidarte bastante. No se trata de cuidar a los hermanos, se trata de cuidarte tú. Amén. Tu corazón, lo que tú has adquirido de parte de Dios, para seguir siendo llamado, ¿qué? Cristiano. Dice en el vínculo, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, dice Pablo, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito, Pablo? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos
no nada más los ancianos, no nada más los diáconos, no nada más los predicadores, es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud. ¿De quién? Eso significa ser cristiano. Guarda tu corazón. Mantén la unidad con Cristo. Guarda tus pensamientos. Mantén la unidad con Cristo. Ama a tus hermanos, aún cuando no quieran ser amados. Aún cuando no recibas el amor de regreso. Ama a tus hermanos. Eso es cuidar tu corazón. Y es cuando vamos a estar felices, hermano. Es cuando vamos a estar en paz. Y esa paz no es con los hermanos. Esa paz es con Dios. El saber que si mueres el día de hoy, mueres feliz. Mueres en paz. Eso es morir en paz. Hermano. Quería decir que, por eso Pablo dice que no entre ninguna amargura en tu corazón. Entonces debemos de amar a tu hermano y no tener nada que ver con el pecado. Porque nuestra lucha no es con carne. Exactamente. ¿Cómo miraban los judíos a los gentiles? Hasta el día de hoy, si tú hablas con un judío, ¿cómo nos mira a nosotros que somos gentiles? ¿Se ven ustedes? ¿Se acuerdan cuando a Pedro se le dice, ves y habla con Cornelio? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Rápido. ¿Cómo yo? ¿Cómo yo siendo verdad? Ya no dijo apóstol, dijo judío. ¿Se ven ustedes? Una nación, dice. Sí, ya se le olvidó que era apóstol. ¿Se fijan ustedes? Se le olvidó que era hijo de Dios. A él lo único que se le vino es judío, su raza. ¿Se fijan ustedes? Y eso es lo que muchas veces sucede con nosotros. Que le llamamos ahora, hermanos, que es mi apellido, hermano. Se me subió lo Luna, ¿verdad? Luego le echamos la culpa al apellido, ¿verdad? Como que venimos de una generación bien brava. Por favor. Pero así son muchos. Así somos en veces. Aventamos el apellido, aventamos, ¿verdad?, nuestra sangre secular, no la sangre de Cristo. Por eso es que Dios se esperó hasta que los judíos pudieran ver a los gentiles como parte del cuerpo para llamar a los cristianos por primera vez. Tenían que amarse lo suficiente, los judíos y los gentiles, para poder formar parte de la iglesia. ¿Se fijan ustedes? Eso es ser cristiano. Esa es la primera vez que Dios les llamó cristianos. Ese es el propósito del apóstol Pablo. Y es interesante cómo nosotros, ¿verdad?, en veces decimos la palabra muy simple. Los hermanos son los cristianos de allá, los hermanos no, ya cuando yo empecé a estudiar estas cosas, empecé a analizarlas, empecé a entender, dije, ok, ya empecé a ver, ok, este sí es cristiano, este no es cristiano. Tal vez estés bautizado, pero no es cristiano todavía, le falta, hay oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Entonces tengo que amarlo más. Es donde empezamos a notar dónde es donde tengo yo la oportunidad de hacer las cosas mejor. Miren ustedes, conocimiento. Conocimiento va a ayudarnos a abrir más puertas. Segunda vez, Hechos capítulo 26, versículo 28. Si alguien gusta leerlo. Hechos capítulo 26, versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. La segunda vez que Dios menciona la palabra cristianos, lo que quiere darnos a entender, ¿quién fue el que habló allí? ¿Quién era Agripa? Una persona que
podemos decir, no tenía nada de temor a Dios. Una persona que podemos decir que no le interesaban las cosas de Dios. Si usted ha leído todo el contexto, se da cuenta que lo hacía nomás porque él esperaba que Pablo le ofreciera algo, ¿verdad? Por su libertad. Que Pablo dijera, mira, te damos cuánta cantidad, déjame libre, ¿verdad? Que los hermanos dijeran, te ofrecemos tanto, ¿verdad? Para dejarlo libre a Pablo. Pero esto nos enseña, la segunda vez nos enseña entonces, que cuando decimos somos cristianos, no tenemos que andarlo divulgando. La gente que no conoce a Dios, que no quiere nada con Dios, nos tiene que reconocer como cristianos. ¿Se fijan ustedes? Obediencia. Usted cuando mira a una persona que va caminando y va con un saco blanco, así va todo de blanco, con un saco blanco y va con unas cosas colgadas aquí, ¿qué es lo que usted dice? Es que es doctor. ¿Tiene que decir él que es doctor? O va caminando, soy doctor, va ahí está en la emergencia, yo soy doctor, yo soy doctor, yo soy doctor, va diciéndolo él. Nomás donde lo miras tú, ese es el doctor. ¿Se ven ustedes? De entre todos los que están ahí en el hospital, entonces ese es el doctor. Igualmente nosotros. Entre todas las personas que hay en el mundo, la gente que no es de la iglesia, sin que tú lo digas, te va a preguntar, oye, ¿eres cristiano? Yo sé que eres cristiano. Sin que tú lo divulgues. ¿Por qué creen? Porque lo que miran. Qué fácil es que a veces estamos en los trabajos seculares y de repente está un grupito allí hablando del manejante, hablando de la supervisora, hablando de... Y luego te arrimas tú y ¿qué sucede? Y empiezas a hablar con ellos igual. Van a decir, ¿tú sí eres cristiano? No. Pero si miran que tú, empiezan ellos a hablar así, cosas que no deben hablar, y miran que tú te pares con permiso y te retiras. Y siempre que ellos quieren hablar cosas que no vienen al caso, palabras vulgares, en doble sentido, y tú le dices con permiso, no te ríes de sus chistes, no formas parte de su ambiente. Ellos van a venir y te van a decir, oye, ¿podrías orar por mi padre, por mi madre? ¿Podrías orar porque yo veo que Dios, yo veo que tú sí eres cristiano? Aquel dice que es cristiano, pero mira cómo anda hablando, mira cantando, diciendo las palabrotas, mira anda, es un hipócrita, y te dicen, ¿verdad? Pero cuando uno se comporta como debe de ser, es allá afuera, es allá afuera con la gente. Por eso es que es difícil invitarnos a la iglesia, porque se van a reír de nosotros en veces. Oye, te invito a una campaña. ¿A poco tú vas a la iglesia? No, hombre, más diablo que yo. ¿Verdad? Así te van a contestar. Hermano, a mí me ha pasado que he ido y he tocado puertas y gente que nunca ha ido a la iglesia y me dicen, les invito a la iglesia, ¿verdad? A la congregación tal, y me dicen, ¿dónde? No, pues la congregación, no es la que está, que ahí no se reúne tal persona. Y ya no sabe uno si decir que sí o no, ¿verdad? En ese momento. Y pues sí, ahí está. No. El día que cambie esa persona, entonces, si viera cómo habla en el trabajo y cómo habla de los mismos hermanos, cómo habla del predicador y cómo... Se queda uno, pues, te desarman. Te desarman, ¿verdad? Y te quedas tú como, ¿qué puedes? Y a uno lo que puede decir es más, miren, no juzgue a Dios por una persona. Venga y escuche a Dios. Venga y ponga su corazón a Dios. Pero es triste, hermanos, es triste, ¿verdad? ¿Ustedes creen que no juzgaron a los apóstoles después de lo que hizo Judas?
¿Sí? Después de lo que hizo Pedro públicamente. Ahora sí, Pedro, ¿quieres que vaya a la iglesia? ¿No fuiste tú el que andabas ahí escondido, que no querías que dijeran que eras cristiano, que eras hijo de Dios? Hasta empezaste a maldecir. Sí, les costó. Entonces, a todos nos va a costar algo el ser obedientes a Dios. Todos tenemos que dejar algo para ser obedientes a Dios. Pero es bueno empezar. Es necesario empezar. Tenemos que ser reconocidos. Sin que yo esté diciéndolo, yo tengo que ser reconocido como hijo de Dios. Sin que yo lo divulgue. Las personas que nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras amistades, todos los que nos rodean, el mundo que nos rodea a nosotros, sin que nosotros lo digamos. Por eso es triste, hermanos, que vemos nosotros, que dentro de la iglesia vemos nosotros, ¿verdad?, que crecen los hijos y se van. Se van de las cosas de Dios. Es triste decirlo, pero una de las razones es esta, hermanos. Porque nuestros hijos pueden ver muchas veces la hipocresía en nosotros, que no somos realmente cristianos. Ellos no nos reconocen como cristianos. Salimos de aquí y mascamos a los hermanos bien mascados. ¿Quién cree que va en el vehículo con nosotros? Nuestros hijos. ¿Recuerda usted cuando era hijo? Cuidado. Mantenga esa paz entre usted y Dios. Cuidado. Ame a sus hermanos. Para que sus hijos puedan crecer y decir, vale la pena ser cristiano. Vale la pena formar parte de este reino. Vale la pena, ¿verdad?, llegar a estas cosas. Se dice en la historia, ¿verdad?, estos de los mártires que fueron de los primeros siglos, de esta madre que tenía, no recuerdo cuántos hijos, ¿verdad? A lo mejor usted lo ha escuchado. Y le preguntaban al primer hijo, ¿niega a Jesús? No negó a Jesús. Lo mataron ahí enfrente de la madre. Y así siguieron. Con todos. Y a la madre es el último. Niega a Jesús y lo dejó vivo. Murieron los dos. Es necesario amar a Dios lo suficiente de esta manera, que estemos dispuestos a dar la vida por el amor de Cristo. Imagínense, todos los hijos miraban la madurez espiritual de su madre, que ni uno de ellos se atrevió a negar a Cristo. Es algo hermoso. Es algo hermoso. El padre de Timoteo era gentil, pero la abuela y la madre eran ¿qué? Judía. Eran siervos de Dios. Yo sé que hay muchos que se excusan, no, pues que mi esposo no es cristiano, oh no, pues mi esposa no es cristiana. Eso no te impide ser buen ejemplo para tus hijos. Eso no te impide guiar a tus hijos en la verdad. Nosotros ponemos los peros. Nuestra familia tiene que reconocer a Jesús en nosotros. Y hay que luchar fuerte contra el enemigo. Es la segunda vez. Fíjense, la segunda vez que Dios menciona la palabra cristianos. Eso es obediencia. La tercera vez y la última vez que Dios, allá está en 1 Pedro capítulo 4. Fíjense, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16, si alguien gusta leerlo. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Noten ustedes,
Ahorita estamos hablando de Pedro, ¿verdad? Pero Pedro llegó a esta conclusión y Pedro tiene que decirlo, ¿verdad? Tiene que decirlo Pedro, por Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Padecer. Además, sabes que el hombre quiere venir a las cosas de Dios, pero viene porque le ofrecen ¿qué? Casa, le ofrecen salud, le ofrecen dinero, le ofrecen puros beneficios, ¿verdad? Piensan que venir a la iglesia es ya no sentir nada, piensan que venir a la iglesia es ya ser protegido de una manera de que no vas a sufrir ni enfermedad, nada. Pero Pedro, el que más vino a luchar en contra de él mismo, nos dice que tienes que padecer. Si realmente eres cristiano, tienes que padecer por Cristo. ¿Por qué lo diría Pedro? Porque él rápidamente negó a Jesús. Le dijeron, ¿tú eres cristiano? No. ¿Sí? ¿Hablas igual que ellos? No. Y empezó a hablar igual que los del mundo. Entonces Pedro se dio cuenta que tenía que padecer como cristiano. Ya es que como cristianos, hermanos, no queremos padecer nada. ¿Por qué no viene, hermano, a la iglesia? No, pues es que el hermano no me saludó. Imagínense qué tan ridículos sonamos. Me dejó con la mano estirantada. A lo mejor el hermano ni te vio. ¿Nunca le ha pasado que usted va y saluda a alguien, pero él está concentrado en otras cosas, o ella está concentrada? No te miran, no porque te quieran ignorar. O si te ignoran, no importa. ¿Verdad? Eso no importa. La unidad es ¿con quién? Con Cristo. A Cristo no nomás lo dejaron con la mano atirantada, a Cristo le dieron bofetadas, a Cristo le hicieron tantas cosas. Y yo siempre hago esta pregunta: si Cristo sufrió tanto, ¿por qué tú piensas que tú no vas a sufrir? ¿Por qué pensamos que no debemos de pasar nada? ¿Por qué pensamos que nadie va a hablar de nosotros? ¿Por qué pensamos que nadie va a hablar de nuestros hijos? ¿Por qué pensamos? O sea, es ridículo a veces cuando pensamos de esa manera. Tenemos que amar a Dios, ¿sí? Tenemos que padecer. Ahora, nuevamente, si ustedes recuerdan, en Mateo capítulo 5, tienes que analizar cómo estás padeciendo, porque en veces hay gente que dice, no, yo estoy sufriendo por Cristo. Espérate un ratito, ¿verdad? Está Mateo capítulo 5, donde nos explica claramente algo bien importante. Mateo capítulo 5, versículo 11, si a alguien gusta leerlo. Mateo 5, 11. Capítulo 11. Versículo 11, perdón. ¿Está bien ahí? Está. Okay. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, ¿somos bienaventurados cuándo? Cuando padecemos ¿por quién? Por Cristo. Por Cristo. ¿Se fijan ustedes? Ahí está la diferencia. Porque hay veces que dicen, no, yo sí sufro por Cristo, hermano. Espérate tantito. Sufrir por Cristo es sufrir por su causa. Sufrir por Cristo es sufrir por servirle a Él. ¿Se fijan ustedes? Hay una gran diferencia. Porque dice ahí, si dicen algo de ti, pero que sea ¿qué? Que sea mentira. Ya es que oímos que el hermano está hablando y no menos enojamos y les digo, ¿y por qué se enojan? ¿Es cierto lo que están diciendo? Amén. Y se quedan. Y ya te dicen, no hermano, entonces pues ahí te enojas. ¿Verdad? Si no es cierto, ¿qué te mortifica? Si tú estás sirviendo al Señor y este hermano nunca, es como cuando dicen, este hermano nunca levanta su plato y tú sabes que siempre lo levantas. ¿Te va a estorbar eso? No. Tú estás sirviendo a la causa. ¿Se ven ustedes? Tú sigue adelante. Por eso cuando hablamos de los que llegan tarde, si usted nunca llega tarde, usted nunca le estorba. Pero el que llega tarde, ¿qué dice? Ya van a empezar con sus pedrazos este hermano otra vez. Yo fui uno de ellos, ¿verdad? También pensaba así. Yo también estuve sentado igual que ustedes. Ya va a empezar este hermano, ya.
Cuando decía, hermano, hay que controlar nuestro carácter, yo decía, este hermano, me lo voy a tener que sonar para que ya deje de estar diciendo cosas. Sí, porque son pensamientos que nos vienen a la mente. ¿Por qué? Porque estamos mal en ese sentido. Pero cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, como lo está diciendo Cristo, y digan cosas de ti, y hablen de ti, y se enfoquen en ti, pero no es cierto lo que están diciendo, enfocados, no te mortifiques, padece por Cristo. Eso es ser cristiano. Eso es lo que significa ser cristiano. Cuando sea mentira todo lo que se dice. Y ahí es donde tenemos que entender nosotros, ¿verdad? Estas cosas. Vamos a dejar el estudio ahí, no porque se levantaron manos santos, sino miré el tiempo y, ¿verdad? Había dicho que iba a dejar 10 minutos, pero, hermanos, cuando hablo de estas cosas, bueno, las cosas de Dios son hermosas, ¿verdad? Yo sé que no hay tiempo para ello, pero vamos a seguir viéndolo, como quieres, clase, no es sermón, ¿verdad? Es clase, pero nuevamente, vamos a seguir en este enfoque de la tercera vez que Pedro menciona, ¿verdad? Dios menciona la palabra cristianos, y nuevamente, ténganlo en mente, hermanos, ténganlo en mente porque es bien necesario entender. Cuando yo digo soy cristiano, esto es lo que estoy diciendo. Estoy unido con Cristo. El mundo me reconoce que soy cristiano. Y vivo sirviendo al Señor. Padezco por Cristo. Ahí está la clave. Dios los bendiga.